Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros distintos hermanos que nos están escuchando de acá de Santiago de Chile, que nos siguen en el grupo de Facebook, que es también uno de los contactos de nuestro programa. Contacto también @cristoesturruta.cl y el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un programa importante, poco usual, acerca de la Trinidad satánica. Ese es el estudio que hoy tendremos con respecto a lo que es el anticristo, el falso profeta y el diablo, que forman la Trinidad satánica, que el libro de Apocalipsis también nos habla. Si nos vamos al capítulo más controversial, importante del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 13, les invito también a que ustedes puedan leerlo y que se puedan también estar sumergiendo en esta profecía que es escatológica, futurista, porque todavía no ha sucedido. El bosquejo del capítulo 13 de Apocalipsis describe la Trinidad satánica, como lo mencioné, dragón, Satanás y la bestia, que es el anticristo. Por supuesto que el falso profeta, que también va a ser en términos para nosotros actuales el manager del anticristo, el falso profeta, el líder religioso de la iglesia mundial. No podemos olvidar que el número 666 va a ser el número que va a estar rigiendo en el tiempo de la gran tribulación. Muchos le han llamado la edad del 6. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10 dice que hay una bestia que sale del mar. Del 11 al 18 dice que hay una bestia que sale de la tierra, o sea, hay dos bestias. O sea, ¿qué es lo que está en el fondo queriendo decir? Que el anticristo sale, ¿no es cierto?, del mar, que significa que son el conglomerado de muchas naciones y de todas las naciones del mundo, y la bestia, ¿no es cierto?, que estará enfocada específicamente en lo que es tratar de unir, tratar de estar, ¿no es cierto?, de manera quizás como hoy está pasando, ecuménicamente, ¿no es cierto?, tener a las religiones. Las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam, por ejemplo, son las grandes religiones del mundo. Pero en ese tiempo solo estará rigiendo una sola religión. El capítulo 13 entonces de Apocalipsis describe a esta bestia, que es el anticristo. Podríamos decir la bestia número 1 para poder a lo mejor identificarla, y el falso profeta, que es la bestia número 2. Ellos estarán imponiendo una marca, que es el 666. Recordemos que el mundo fue creado en 6 días, porque al séptimo día el Señor descansó de su obra creadora. En el día 6 el hombre fue creado. En el día 6 fue el hombre creado. Entonces, Satanás se ha tomado de ese número valioso para la creación. Ahora, la bestia que sale del mar ya sabemos que es el anticristo. Satanás, el diablo, dice que en el fondo, por eso mencioné en otros programas que va a ser la última obra maestra de este dragón que es el diablo.
O sea, es el padre del anticristo. Dice que se paró sobre la arena del mar. Y el mar simboliza todas las naciones del mundo. Estamos hablando de más de 195 naciones del mundo. Y él va a ser el líder global y mundial. Lo pueden también corroborar en Apocalipsis 17:15, en el 28 también. El gobierno del anticristo, en una primera instancia, va a ser un gobierno pacífico. Porque recordemos que 3 años y medio será de bienestar, de prosperidad. ¿Por qué digo esto? Porque todos los estragos que esté dejando el gran reset económico que viene al mundo, con todo lo que ha sido la pandemia, el coronavirus y todas sus variantes y las que vendrán seguramente, van a dejar al mundo muy, muy débil. No tan solo en el área de la salud, sino económicamente. Entonces el anticristo estará en el fondo tratando de solucionar todos estos problemas. Por eso que va a ser un gobierno al principio pacífico, de paz, de prosperidad. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, que el jinete, ¿no es cierto?, que viene montado en ese caballo blanco, viene con un panorama de paz y seguridad, y el mundo estará rendido a sus pies. Recordemos nosotros que cuando comienza esta gran tribulación, hace un pacto con los árabes y con los israelitas, y ¿saben ustedes que tiene un nombre? Que es protección, miren, protección de naciones y su dominio. O sea, Él protegerá a las naciones, protegerá a Israel, pero aparte tendrá el dominio sobre toda nación. Daniel 9:27 habla de lo que es en el fondo la religión universal, que en otro programa estaremos hablando de la nueva era. El plan del gobierno mundial que hoy en día está en una marcha blanca, están en plenos preparativos, porque todo esto tendrá un propósito único. Entonces, cuando lleguen los últimos 3 años y medio para completar los 7, entonces el anticristo se sacará esa careta de un gran filántropo, de un gran hombre, y llevará al mundo al periodo más oscuro. Por eso que San Mateo 24:21 dice que vendrá una tribulación cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, ni la habrá. Entonces, Apocalipsis 13, del 2 más o menos, y versículo 17, dice que va a tener mucho poder, pero agrega algo, y gran autoridad. Y de esa manera Él va a estar gobernando. Hablemos un poquitito entonces de la otra parte de la Trinidad satánica, que es la bestia, ¿no es cierto?, que va a salir de la tierra. Ahora, hay un aspecto que no quiero dejar de mencionar antes de pasar a lo otro, que es nada menos que esta bestia que sale del mar, que ya sabemos que es el anticristo. Cuando habla de los 10 cuernos, para que a ustedes les quede claro y no exista confusión, está hablando del poder gentil que él en el fondo va a tener, porque el anticristo estará gobernando en el último periodo de un gobierno gentil en sí. Recordemos que habla de la confederación de todas las naciones, de un imperio que estará bajo una autoridad que es el cuerno pequeño de el libro de Daniel, y el cuerno pequeño es el anticristo, solo que Daniel le menciona con otro nombre. Es como decir el falso Cristo que estará, ¿no es cierto?, liderando al mundo, porque esa será la verdad de las cosas. Los 10 cuernos de la bestia dice que están adornados con diademas que son símbolos de autoridad gubernamental. Y él va a tener autoridad en todos
los aspectos militares, políticos, en todos los aspectos, financiero por supuesto. El dragón ya sabemos que es Satanás. Esos diademas son simplemente adornos y la bestia dice que los lleva en sus cuernos. Y fíjense ustedes que un cuerno significa un poder y es un poder gentil. Por eso que habla de ese cuerno pequeño y por eso que Daniel le dice el cuerno pequeño al anticristo. Y fíjense ustedes que él en el fondo va a tener el poder sobre todos los habitantes de la tierra. El falso profeta, el otro aspecto de la Trinidad satánica que sale de la tierra, que sale en este caso y va a estar uniendo las religiones, a eso se refiere porque sale de la tierra. Unirá a todas las religiones para que entonces específicamente se llegue a entender y a comprender que una sola religión tendrá que regir en ese tiempo. Y saben ustedes que la religión de la nueva era se está preparando a paso agigantado. Para adelantarles algo, tiene que ver con todo el tema del esoterismo, todo lo que tiene que ver con las artes ocultas. Por eso que es interesante también mencionar. La Biblia habla en Apocalipsis 13:6 de una bestia escarlata llena de blasfemias. Fíjense ustedes que esta bestia va a desafiar la soberanía y el nombre del tabernáculo del Dios de los cielos. O sea que va a ser algo sin precedentes el poderío del anticristo en ese periodo. Quiero, antes de pasar a lo que es en sí ya el gobierno del anticristo, mencionar, porque no lo podemos dejar de mencionar, los imperios universales que ya han pasado. Daniel tuvo un tremendo sueño. Daniel capítulo 2 habla de esto. Ve una estatua muy colosal y esta estatua estaba elaborada, confeccionada de distintos metales. Y él la ve y le perturbó, y el único que pudo en el fondo recordar sus sueños fue Daniel. Y saben ustedes que 4 imperios son los que han pasado: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y eso fue lo que vio Daniel. Y fíjense ustedes que Babilonia, que era la cabeza de oro, era en el fondo el mismo Nabucodonosor con el esplendor de ese tremendo imperio. Esto fue en el 602-508 a.C. Después ve esta estatua con brazos y pechos de plata, el famoso Imperio Medo-Persa, 588-331 a.C. Después llega a la mitad de la estatua y ve el vientre y lo ve de bronce. Y saben que es el imperio de Grecia, el famoso Alejandro Magno, 331-168 a.C. Y por último, piernas de hierro, Roma. Roma con todo su poderío militar, con la locura de los Césares, que fue un periodo también extraordinario de la historia. 168 y 476 después de Cristo. Pero recordemos que Daniel vio los pies de la estatua en parte de hierro y en parte de barro cocido, porque vendría un gobierno que sería gentil, con un líder, un super dictador. Y ese es el famoso anticristo y el cuerno pequeño. Todos esos imperios pasaron. Y fíjense ustedes que el último será el imperio del anticristo. El último. A Babilonia le estuvo simbolizando el león con esas tremendas alas.
al Medo Persa el oso, fuerte, poderoso, a Grecia el leopardo con esas alas, pero al Imperio Romano algún tipo, ¿no es cierto?, podría ser quizás de dinosaurio, de algún tipo de reptil también poderoso y fuerte, pero el imperio del anticristo sería el cuerno pequeño. Ahora, el gobierno del anticristo, fíjense ustedes que en el fondo será nada menos que un imperio diabólico. Será un imperio nunca antes visto. Por eso que es interesante mencionar esto. 10 reyes le entregarán su poder, su autoridad a la bestia. Dictador será por 7 años, 3 años y medio que ya los hemos mencionado, de una prosperidad que nunca ha ocurrido. Pero lo que viene a finales de la gran tribulación será algo sin precedentes. ¿Saben ustedes que el falso profeta, aquí hay unos datos interesantes? El falso profeta tendrá solamente, habla de 2 cuernos, una apariencia de cordero. El animal, ¿no es cierto? El cordero es manso, humilde. Esa es la apariencia del cordero. Pero ¿saben ustedes que el Apocalipsis lo que está queriendo decir en la revelación de Jesucristo? Que simplemente está disimulando su apariencia de piedad. Y hoy en día esto se está viendo. ¿Será que el falso profeta ya está liderando la Iglesia romana como lo dijo el arzobispado y el cónclave del Vaticano? Hay muchos dichos que han llegado a dejar a todos anonadados. Y eso lo hemos visto cuando el mismo Francisco I ha hablado de que prácticamente el sacrificio de Jesús en la cruz fue un fracaso. ¡Qué terrible! ¿O será que le está preparando el camino al falso profeta? Son interrogantes que tendremos, porque no lo vamos a saber. Hay una personalidad disfrazada que va a ser extraordinaria, y ya lo estamos viendo. Ahora, esta bestia va a ser feroz, porque recordemos que en plena gran tribulación, cuando el anticristo sufre una herida mortal, muere, eso lo dice Apocalipsis 13, todas las grandes cadenas de televisión, a una de manera internacional, mundial, estarán televisando que el gran líder global ha muerto. Pero a expectación de todo el mundo, va a estar resucitando y va a resucitar con todo ese poder diabólico para llevar al mundo al periodo más temible y más oscuro. El anticristo, el falso profeta, quiere que se le adore. Y para que se le adore, dice que toda persona tiene que colocarse un número, que es el famoso 666. Por eso que Apocalipsis 17 y 18 habla de la gran ramera. Habla de lo que va a ser en el fondo el término de la Iglesia romana. Quizás en algún programa vamos a estar viendo este tema también, que va a ser bastante interesante. Hay muchos datos históricos que están documentados en las grandes bibliotecas del mundo. Y ahí muchos van a entender el porqué de la gran devastación que viene para la Iglesia romana. Por eso que la angustia de Jacob va a ser algo extraordinario, ese periodo. Jeremías 37 habla:
y la apariencia que tendrá como cordero, pero va a disimular de una manera también muy sigilosa de su real personalidad. Que el Señor les bendiga grandemente y no olviden tratar de repasar estos capítulos que son muy interesantes. Apocalipsis 13 es prácticamente la columna vertebral del libro de Apocalipsis en el griego y del comúnmente llamado libro de Revelaciones. Quiero recordarles los correos del programa, los contactos, bien digo, del programa, que es el grupo de Facebook Tiempos Finales, el número de WhatsApp, pero también el correo electrónico que es contacto@cristosturruta.cl. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.